生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en One Piece con la plantilla de Saitama capítulo 101 al 105. Al ver a Byakuya quitarse la máscara, un brillo frío brilló en los ojos de Luxi y Blueno. Luego se quitaron silenciosamente las máscaras y siguieron a Byakuya hacia la taberna en el centro de la ciudad. Esta vez, actuaban bajo la identidad de la organización Noche, por lo que necesitaban usar máscaras para ocultar su verdadera identidad. La decisión de Byakuya de quitarse la máscara señaló que para todos en esta isla que habían visto su rostro, probablemente solo había un destino: la muerte. Luxi y Blueno no encontraron nada malo en las acciones de Byakuya. Ambos habían sobrevivido a un entrenamiento brutal como agentes, con las manos manchadas por innumerables vidas. Hubert, aún inconsciente de la cruda realidad, presentó alegremente a Byakuya la especialidad local de Whisky Peak: el whisky. No tenía idea de que las 3 ovejas gordas que él guiaba eran, de hecho, 3 presagios de muerte y que él estaba caminando más allá del camino hacia su propia perdición. Cuando Byakuya y sus compañeros se sentaron, la taberna volvió rápidamente a su anterior atmósfera animada y ruidosa. Hubert sacó carne asada humeante y whisky fragante y los colocó frente a Byakuya, Luxi y Blueno. Adelante, a comer. Todo esto fue preparado al momento por nuestro chef. El sabor es de primera. Y este whisky es nuestra especialidad. No lo encontrarás en ningún otro lugar. Hubert lo recomendó con entusiasmo, con una expresión llena de expectación. Byakuya tomó el vaso de whisky que tenía delante y lo olió. El aroma era realmente tentador. Mientras Hubert observaba con interés, Byakuya estaba a punto de tomar un sorbo cuando, de repente, una brisa fragante lo rozó. El vaso que tenía en la mano derecha se cayó, derramándose la bebida por todos lados e incluso salpicándole un poco en la capa. Lo siento mucho, lo siento mucho. Te derramé la bebida encima. Déjame limpiarla. Se disculpó una chica de pelo largo color azul marino que le llegaba a la cintura. Rápidamente sacó algunas servilletas para ayudar a Byakuya a limpiar su capa y luego le entregó algunas más para secarse las manos. Cuando Byakuya tomó las servilletas, inmediatamente sintió que algo andaba mal. Mientras Hubert regañaba a la niña, Byakuya desdobló la servilleta y vio un mensaje escrito con una delicada letra. La comida y la bebida están drogadas. Por favor, no las coman ni las beban. Esta gente no es lo que parece. Deben irse de aquí inmediatamente. Una sonrisa apenas perceptible apareció en los labios de Byakuya mientras aplastaba la servilleta hasta convertirla en polvo con un ligero movimiento. Cuando Hubert terminó de regañar a la chica, se volvió hacia Byakuya con una sonrisa tímida. Lo siento, la gente de nuestro pueblo es un poco torpe. No pretendía chocar contigo. Mientras hablaba, Hubert volvió a llenar el vaso de Byakuya. Qué lástima lo del último. Adelante, prueba este. Está buenísimo. La princesa Vivi, que se había retirado a un rincón, observaba ansiosamente a Hubert y Byakuya desde un lugar oculto. Había hecho todo lo posible por advertir al joven, con la esperanza de que hubiera captado su mensaje. No podía hacer nada más. Byakuya, sin embargo, fingió no haber visto la nota. Tomó el vaso, se lo llevó a los labios y se dispuso a beber. Tanto Hubert como Vivi contuvieron la respiración mientras observaban. Pero justo en ese momento crítico, Byakuya de repente dejó el vaso y miró a Hubert con una sonrisa maliciosa. ¿Por qué eres tan amable con nosotros? No hay nada parecido a un sedante en esto, ¿verdad? Al escuchar la pregunta de Byakuya, Hubert instantáneamente comenzó a sudar frío, forzando una sonrisa forzada en su rostro. ¿Cómo es posible? La gente de nuestro pueblo siempre es cálida y acogedora con cada visitante, respondió Hubert, secándose las gotas de sudor que se le formaban en la frente mientras hablaba. Byakuya fingió darse cuenta y dijo: ah, ya veo. Disculpas por el malentendido.
Hubert le restó importancia, secándose discretamente el sudor de la frente con la mano, y dijo: no es gran cosa. Aquí todos somos de buen corazón. Dicho esto, Byakuya, delante de Hubert y Vivi, se bebió el whisky entero de un trago. Chasqueándose los labios, comentó: está buenísimo. Al ver a Byakuya beber, Lux y Blueno también levantaron sus vasos y bebieron. En el momento en que Byakuya terminó su bebida, Hubert finalmente se relajó, convencido de que estas 3 ovejas gordas ahora estaban atrapadas. Vivi, por otro lado, se sentía cada vez más ansiosa mientras observaba. Acababa de advertir a este joven. ¿Cómo era posible que aún hubiera bebido whisky? Vivi, déjalo, susurró Igaram mientras se acercaba. Tus acciones anteriores ya han despertado sospechas en Hubert. Hemos hecho lo que hemos podido. Vivi suspiró profundamente y dijo: veamos si hay alguna posibilidad de salvarlos más tarde. Después de todo, son 3 vidas las que están en juego. No podemos rendirnos. Al ver la determinación en el rostro de Vivi, Igaram decidió no insistir más en el asunto. La princesa Vivi siempre había sido muy bondadosa y trataba incluso a sus sirvientes con gran cuidado. Esta bondad hizo que los guardias reales estuvieran dispuestos a dar sus vidas para proteger a la familia real. Ahora que Hubert estaba seguro de su victoria, su comportamiento se volvió aún más amigable. Continuó sirviendo bebidas y carne asada a Byakuya y sus compañeros. Los 3 aceptaron todo lo que les ofrecieron sin dudarlo. Después de todo, su viaje no había sido nada fácil, y ahora que tenían comida y bebida, tenían la intención de disfrutarlo a fondo. En cuanto a los sedantes mezclados con la comida y la bebida, no les preocupaban. Para Luxi, su formidable físico, combinado con las mejoras de su fruta del diablo, le permitieron descomponer los sedantes instantáneamente, volviéndolos completamente ineficaces. Blueno, por otro lado, usó su habilidad de fruta del diablo para abrir una puerta de aire dentro de su cuerpo, transfiriendo lo que comiera a otra parte, simplemente probando la comida sin consumirla. En cuanto a Byakuya, los sedantes eran tan débiles que prácticamente podía comerlos en cada comida sin ningún efecto. Mientras Hubert esperaba ansiosamente que los sedantes hicieran efecto, Byakuya y sus compañeros continuaron comiendo y bebiendo desde la medianoche hasta que el sol salió nuevamente por el horizonte. Los chefs de atrás estaban desconcertados, preguntándose si estaban alimentando a la gente o a los reyes del mar. Los 10 chefs estaban exhaustos, y aún así, estos 3 seguían comiendo. Incluso Hubert se estaba quedando dormido cuando uno de sus subordinados se le acercó torpemente y le susurró: jefe, se nos acabaron los sedantes y los ingredientes. Estos 3 no son normales. Al oír esto, Hubert se despertó instantáneamente. Miró de reojo al trío, que había consumido sedantes toda la noche y todavía parecía más enérgico que él. Finalmente, al darse cuenta de la situación, Hubert pateó la mesa en un ataque de ira y gritó: ¿Ustedes 3 creen que esto es un juego? Todos, tomen sus armas y ataquen. Los residentes, que desde hacía tiempo se habían impacientado, tomaron sus armas y rodearon a Byakuya y sus compañeros. Los más enojados de todos fueron los cocineros, que habían estado cocinando toda la noche. Estaban tan furiosos que incluso blandieron sus sartenes. Byakuya, imperturbable, miró a Hubert con una sonrisa y dijo: bueno, por fin llegamos. Estaba esperando a estar lleno. ¿Qué estabas esperando? ¿Para la muerte? Al oír las palabras de Byakuya, un destello de pánico cruzó la mente de Hubert. Pero su confianza pareció regresar al observar a los más de 100 hombres ansiosos que los rodeaban. Él gruñó: entreguen todo lo valioso que tengan y podría dejar sus cuerpos intactos. Byakuya respondió con calma: adelante. Han estado cocinando para nosotros toda la noche. Deben estar cansados. Ayudémoslos a descansar un poco. Lux y Blueno se convirtieron en máquinas de matar cuando Byakuya terminó de hablar, eliminando rápidamente a los enemigos circundantes. La taberna se llenó del sonido de gritos agonizantes, y la sangre carmesí floreció como flores ante los ojos de Byakuya.
Al escuchar la conmoción, el delicado rostro de Vivi mostró una expresión preocupada mientras se ponía de puntillas, tratando de vislumbrar a Byakuya entre la multitud. ¿Qué hacemos? Hubert ya está haciendo su jugada. Una profunda sensación de impotencia invadió a Vivi. Pensó en los conflictos internos en el reino de Arabasta, orquestados por Crocodile, donde miles de ciudadanos morían cada día a causa de la guerra o el hambre. Como princesa de Arabasta, ella solo podía observar cómo se desarrollaban estas tragedias, incapaz de detenerlas. Y ahora, 3 personas inocentes estaban a punto de ser brutalmente asesinadas ante sus ojos, y ella no tenía forma de salvarlas. En ese momento, Vivi se dio cuenta de que no podía proteger a nadie, ni a sí misma, ya que todavía necesitaba la protección de Igaram. Al ver la tristeza de Vivi, Igaram sintió una profunda punzada de dolor. La vida había sido cruel con Vivi, cargándola con tanto dolor y responsabilidad a la tierna edad de 15 años. Vivi se agachó, apoyándose contra la pared, enterrando la cabeza en sus rodillas mientras comenzaba a sollozar en silencio. Ya no quería presenciar los horrores que se desarrollaban en la taberna. Igaram se agachó a su lado, intentando consolarla. Después de todo, ambos asumieron que el resultado era inevitable. 3 personas contra 100 no tendrían ninguna posibilidad. Pero después de un rato, Vivi e Igaram sintieron que algo andaba mal. No se suponía que solo había 3 personas, pero los gritos se habían repetido más de 100 veces. ¿Podrían gritar tanto esos 3? La curiosidad los venció y miraron a escondidas por la ventana. Lo que vieron los horrorizó. El interior de la taberna era espantoso, con cadáveres esparcidos por el suelo y sangre fluyendo a raudales. Cada cadáver tenía una única herida mortal en el pecho, como si hubiera sido atravesado por una bala. Los 2 que cometieron el asesinato eran muy hábiles y cada golpe era letal. Vivi se secó las lágrimas y volvió a mirar con los ojos muy abiertos. La escena dentro de la taberna seguía igual. El joven de negro estaba sentado tranquilamente en el mostrador, bebiendo whisky tranquilamente, aparentemente imperturbable ante la masacre que lo rodeaba. Todos en la taberna, excepto Byakuya, Luxi y Blueno, habían sido asesinados en solo unos minutos. Fue entonces cuando Vivi se dio cuenta de que estos 3 no necesitaban su ayuda en absoluto. Eran mucho más peligrosos que Hubert. Al reflexionar sobre cómo había intentado advertir al joven antes, Vivi sintió frustración y vergüenza. Pero Igaram no compartía los sentimientos encontrados de Vivi. Estaba profundamente preocupado. Esos 3 eran despiadados, mataban sin piedad, claramente no eran buenas personas. Además, los 2 que habían cometido el asesinato eran increíblemente fuertes y pudieron matar fácilmente a los cazarrecompensas profesionales de Hubert. Si decidían volverse contra Vivi y contra él, Igaram sabía que no podría proteger a la princesa Vivi. En ese momento, Igaram agarró la mano de Vivi, con la intención de huir lo más lejos posible de ellos. Sin embargo, solo lograron dar unos pocos pasos antes de que Luxi y Blueno bloquearan su camino. Igaram rápidamente protegió a Vivi tras él, con expresión tensa mientras decía: intentábamos ayudarte antes. No vas a atacarnos, ¿verdad? Vivi se dio cuenta de repente de que, con su fuerza, no necesitaban su ayuda en absoluto. Ella y Igaram acababan de presenciar cómo mataban a Hubert y a sus hombres. Si querían que ese secreto no se revelara, podrían volverse contra ellos. Al pensarlo, Vivi palideció. En ese momento, la voz de Byakuya resonó dentro de la taberna. Déjalos. No hay necesidad de hacerles daño. Luxi y Blueno se detuvieron, sorprendidos. Después de todo, estos 2 habían descubierto sus verdaderas identidades. Si se supiera, todos sus esfuerzos por disfrazarse serían en vano. Pero no cuestionaron la orden de Byakuya. Su trabajo era seguirla. Vivi miró hacia la voz y vio a Byakuya sonriéndole. Dijo: si no me equivoco, debes ser la princesa Vivi del reino de Arabasta, ¿verdad? Al oír esto, Vivi e Igaram sintieron un escalofrío. Este misterioso joven conocía su verdadera identidad. ¿Será que los 3 estaban allí por ella? Vivi preguntó fríamente.
¿Cómo sabes quién soy? Byakuya continuó. No solo sé quién eres, sino que también sé lo que estás tratando de hacer. Añadió. Teniendo en cuenta que me lo advertiste antes, tal vez podamos llegar a un acuerdo. Vivi frunció el ceño, escéptica. ¿Qué clase de trato? Dime la ubicación exacta de Plutón y yo me encargaré de Crocodile por ti. El interés de Byakuya en encontrar a Plutón no era porque quisiera poseer el arma antigua. En lugar de eso, quería ver si su sistema podía absorber el acorazado Plutón terminado. Dado que los planos de Plutón valían 1000 puntos de origen mundial, pensó que si podía encontrar el acorazado real, su valor podría superar los 10.000 puntos. Independientemente de si tuvo éxito o no, Byakuya quería intentarlo. Sabía que Plutón estaba en algún lugar cerca del Palacio Real de Arabasta, pero encontrarlo sería una tarea enorme y probablemente atraería atención no deseada. Parecía más eficiente llegar a un acuerdo con Vivi ofreciéndole eliminar a Crocodile, que era su objetivo principal. De esa manera, obtener Plutón sería como conseguir algo valioso de forma gratuita. Una situación en la que todos ganan. Vivi estaba profundamente confundida. Aunque deseaba desesperadamente aceptar la oferta de Byakuya, el propósito de su familia era proteger a Plutón. Aceptar el acuerdo significaría ir en contra de su deber ancestral. Al ver su vacilación, Byakuya dijo, si lidiar con Crocodile no es suficiente, puedo agregar otra condición. Te ayudaré a poner fin a la guerra civil en Arabasta. Vivi miró a Byakuya conmocionada. ¿Hablas en serio? Byakuya sonrió con confianza. No tienes una mejor opción ahora mismo, ¿verdad? Finalmente, Vivi se decidió. Decidida, dijo. De acuerdo, acepto tus condiciones. A Byakuya no le sorprendió en absoluto la aceptación de Vivi. La guerra civil en curso solo trajo sufrimiento al pueblo de Arabasta. Cada día, miles de vidas se pierden por las acciones de Crocodile. Plutón, después de todo, era solo un objeto, una simple cosa. Intercambiar un objeto inanimado por la supervivencia de millones y la continuidad del reino de Arabasta era un cálculo que Vivi podía hacer fácilmente. Sin embargo, Byakuya miró a Vivi con curiosidad y preguntó, ¿estás tan seguro de que puedo derrotar a Crocodile? Vivi sostuvo la mirada de Byakuya con sus ojos claros y agudos y respondió. Como dijiste, ¿realmente tengo una mejor opción ahora mismo? Byakuya sonrió, admirando a esta princesa de 15 años. Entonces, esperemos una colaboración exitosa. Por una relación exitosa. Vivi respondió que no estaba del todo segura de si su decisión de ese día había sido la correcta. Pero en ese momento, decidió confiar en Byakuya, un hombre que acababa de conocer. Bajo la guía de Vivi, el grupo partió hacia Luvarna, la capital del reino de Arabasta. En el camino, Byakuya fue testigo de primera mano de las terribles condiciones en las que vivía la gente de Arabasta. Debido a la prolongada sequía, muchos agricultores habían perdido sus cosechas y sobrevivían con los pocos alimentos que habían almacenado de años anteriores. Pero esas reservas se estaban agotando. Los hombres más jóvenes y fuertes habían huido del reino en busca de una manera de sobrevivir o, bajo la manipulación de Crocodile, habían iniciado una rebelión. Creían que derrocar a la familia real traería de nuevo la lluvia a la tierra reseca. La población restante estaba formada en su mayoría por ancianos y niños demasiado débiles para luchar o huir y que mendigaban comida en las calles. Aunque no era un santo, Byakuya se compadecía de los ancianos y los niños. Les distribuía comida extra y agua fresca de su sistema de almacenamiento. También sacó un caracol transpondedor visual para grabar los eventos que se desarrollaban en Arabasta. Vivi se sorprendió al ver a Byakuya compartiendo su comida y agua con los refugiados, y su curiosidad sobre esta misteriosa figura se profundizó. Durante todo el viaje, no pudo evitar observar en secreto a Byakuya y los demás mientras sentía curiosidad por saber por qué usaban máscaras. ¿Quiénes eran exactamente estos tres? ¿Por qué llevaban máscaras? Con Vivi a la cabeza, el grupo pronto llegó a Luvarna, la capital de Arabasta. Cuando estaban a punto de entrar a la ciudad, una figura oscura descendió repentinamente del cielo.
un enorme halcón descendió en picado, con una envergadura de 5 metros. Sus garras afiladas, capaces de desgarrar el acero, apuntaron directamente a Byakuya y sus compañeros. Vivi levantó la vista y, al reconocer al halcón, su rostro se iluminó de alegría. Saludó con la mano y dijo: Pel, estoy aquí. Pel, un usuario de la fruta pájaro, modelo halcón, fue el vicecomandante de la Guardia Real del Reino de Arabasta y uno de los guerreros más fuertes del reino. Además de Igaram, él era el más cercano a Vivi, tratándola como a su hermana pequeña. Al ser un consumidor de una fruta del diablo de tipo Zoan, Pel podía volar y generalmente era responsable del reconocimiento y patrullaje alrededor del Palacio Real. Durante una de sus patrullas de hoy, por casualidad vio a la princesa Vivi, quien había estado fuera del palacio por más de un año, regresando del mundo exterior. Antes de que Vivi pudiera expresar completamente su alegría, notó las 3 misteriosas figuras paradas a su lado, vestidas con túnicas y máscaras negras. Pel los vio e instintivamente asumió que eran agentes de Crocodile, que venían a Alubarna para usar a la princesa Vivi como palanca contra el rey Cobra. Actuando bajo esta suposición, lanzó un ataque repentino, con la intención de rescatar a Vivi de quienes creía que eran sus captores. Vivi se horrorizó al ver a Pel atacando a Byakuya y gritó: ¡No ataques! Sin embargo, antes de que Pel pudiera reaccionar, Luxi ya se había movido. Con una rápida patada al abdomen de Pel, Luxi lo mandó a volar. Pel dejó escapar un grito de dolor, con las costillas crujiendo al hundirse una parte del pecho. Habiendo trabajado juntos durante años, Luxi y Bluen operaron con perfecta coordinación. Cuando Luxi atacó, Blueno abrió una puerta de aire, apareció sobre Pel y usó un cuerpo de hierro, una de las técnicas Rokusiki del marine. Su peso corporal se multiplicó varias veces y se estrelló contra Pel. Pel sintió que su columna se rompía, que sus alas perdían fuerza y se desplomaba hacia el desierto como un meteorito. Luxi se movió a la velocidad del rayo, usando a Shabe para aparecer junto al incapacitado Pel. Sus dedos formaron una espada mientras apuntaba a la cabeza de Pel. Si el golpe impactaba, Pel moriría al instante. Vivi observaba aterrorizada, con el corazón latiendo con fuerza, los ojos llenos de lágrimas y la preocupación grabada en su rostro. Aunque les gritó que no atacaran, Luxi y Blueno no le hicieron caso. Para ellos, las únicas órdenes que importaban eran las de Byakuya. Pel era considerado un enemigo desde que los había atacado y Byakuya no había intervenido. Y los enemigos debían ser eliminados sin piedad. Justo cuando los dedos de Luxi estaban a punto de perforar la cabeza de Pel, lo suficientemente cerca para que Pel sintiera el dolor en su piel, la fría voz de Byakuya rompió la tensión. ¡Detente! Sin dudarlo, Luxi detuvo su ataque y, junto con Blueno, dio un paso atrás para situarse detrás de Byakuya. Vivi no corrió inmediatamente al lado de Pel para verificar sus heridas, ni tampoco exigió enojada porque Byakuya había ordenado el ataque. En cambio, con los ojos llenos de lágrimas, hizo una profunda reverencia y se disculpó. Lo siento mucho. Pel debió pensar que eran enemigos, por eso los atacó. Me disculpo en su nombre. Continuó. Y gracias por no matarlo. Muchísimas gracias. Solo después de disculparse, Vivi corrió hacia Pel, desesperada por comprobar su estado. Para entonces, Pel había vuelto a su forma humana, incapaz de mantener su forma de bestia después de la fuerte caída. Su cuerpo estaba golpeado y ensangrentado, con numerosos huesos rotos. La patada con toda su fuerza de Luxi le había dejado el abdomen hundido y sangre, mezclada con fragmentos de sus órganos internos, goteaba de su boca. Era evidente que a Pel no le quedaba mucho tiempo. «Pel, ¿estás bien?», preguntó Vivi, con la voz entrecortada mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Ya no podía fingir ser fuerte. «Todo esto es culpa mía. Todo es por mi culpa». Al darse cuenta de su error, Pel comprendió que las 3 figuras misteriosas no eran enemigos. Reuniendo sus pocas fuerzas, susurró: «No es tu culpa, princesa Vivi. Lo importante es que estás viva y a salvo. El rey te extraña mucho.
Al escuchar las palabras de Pel, Vivi lloró aún más fuerte, mientras sus manos limpiaban frenéticamente la sangre de las comisuras de su boca. A ella no le importó la sangre que le manchaba las manos y la ropa. Y Garam también se arrodilló junto a Pel con el rostro lleno de tristeza. Después de no ver a su amigo íntimo durante un año, no esperaba su reencuentro en circunstancias tan trágicas. Pero ¿a quién se podría culpar de esto? No habrían contraatacado si Pel no hubiera tomado la iniciativa de atacar. Además, su oponente ya había mostrado piedad. En ese momento, Byakuya observó con curiosidad a Vivi, cuyo rostro estaba cubierto de lágrimas. No esperaba que, a pesar de que Pel estaba gravemente herido, Vivi se disculparía con él e incluso le agradecería por contenerse. Esto realmente sorprendió a Byakuya. Si Vivi se hubiera quejado lo más mínimo ahora, Byakuya no habría intervenido y habría visto cómo Pel sucumbía a sus heridas. Pero ahora, Byakuya dio un paso adelante y sacó de su bolsillo un frasco que acababa de intercambiar de la tienda del sistema. Inyéctale esto y salvará su vida. Las heridas sanarán poco a poco. Vivi miró hacia arriba, sus ojos manchados de lágrimas se encontraron con la mirada fría y sin emociones de Byakuya detrás de su máscara. En esta situación, para salvar la vida de Pel, no tuvo más opción que confiar en Byakuya. Conteniendo los sollozos, se mordió el labio, luciendo delicada y lastimera mientras aceptaba el frasco de Byakuya, diciendo suavemente: «Gracias». Como Vivi aún no había experimentado tales cosas, le entregó el frasco a Igaram para que se lo administrara. No muy lejos, Luxi vio la jeringa familiar, el líquido verde y el proceso de inyección. No pudo evitar estremecerse. Era un recuerdo doloroso que jamás podría olvidar. Mientras observaba a Pel, había una mirada de sufrimiento compartido en los ojos de Luxi. «Hermano, una vez que te pongan la inyección, experimentarás lo que significa desear estar muerto. Si hubiera podido elegir, habría preferido morir en el acto». Bajo la mirada algo comprensiva de Luxi, el cuerpo de Pel se contrajo ligeramente tras la inyección. Luxi pensó: ya viene, ya viene. La parte más dolorosa está por comenzar. Pero, para sorpresa de Luxi, el cuerpo de Pel no mostró más reacciones después de que cesaran los espasmos. Sus heridas externas comenzaron a sanar, su complexión gradualmente volvió a la normalidad y en 5 minutos, Pel pudo incluso ponerse de pie y caminar, aunque con cierta dificultad. Vivi y Garam, que presenciaron de primera mano la recuperación de Pel, estaban encantados y agradecieron repetidamente a Byakuya. Mientras tanto, los labios de Luxi, ocultos bajo su máscara, seguían moviéndose, y si uno escuchaba con atención, podía oír su murmullo incrédulo. ¿Cómo es posible? ¿Se recuperó sin dolor? ¿Por qué sufrí tanto entonces? Al notar la forma diferente en que Byakuya trataba a Vivi, Luxi pareció darse cuenta de algo. Mientras estos pensamientos cruzaban su mente, miró a Byakuya con un poco de resentimiento en sus ojos. Maldita sea. Resulta que Byakuya prefiere a los menores. ¡Qué maldad! Afortunadamente, Byakuya no sabía lo que Luxi estaba pensando. Si lo hiciera, probablemente dejaría lisiado a Luxi y luego le haría inyectar 100 viales, uno cada día, hasta que el dolor lo matara. Vale la pena señalar que el frasco que recibió Luxi era una poción de curación rápida que valía 5 puntos de energía mundial. Mientras que la que utilizó Pel fue una simple poción curativa de 1 punto diseñada únicamente para curar heridas y salvar la vida de la persona herida. Pel tardaría mucho tiempo en recuperarse de sus heridas, e incluso así, no se pudieron curar todos los daños internos. La resistencia de Luxi al dolor en el pasado ahora había demostrado su valor. Después de escuchar a Vivi explicar lo que había sucedido con Byakuya y sus 2 compañeros, Pel finalmente entendió la situación. A pesar de sus heridas, se obligó a ponerse de pie y caminó hacia Byakuya, haciendo una reverencia y disculpándose. «Lo siento mucho, fue un malentendido». Byakuya respondió con calma: «No es nada, siempre y cuando se cumpla el acuerdo». De pie junto a ellos, Vivi agregó con firmeza: «No se preocupen, cumpliré mi promesa».
Mientras hablaban, el rey Cobra de Arabasta y el comandante adjunto de la Guardia Real de Arabasta, Chaka, condujeron apresuradamente a un gran grupo de guardias del palacio hacia las afueras de la ciudad. En el camino, la expresión de Cobra era una mezcla de alegría y ansiedad mientras preguntaba con urgencia: Chaka, ¿estás seguro de que Vivi realmente ha regresado? El hombre alto a su lado asintió con firmeza. Escuché de los soldados que patrullan fuera de la ciudad que la princesa Vivi efectivamente ha regresado. Pel, que estaba de patrulla, ya se ha adelantado. Deberíamos encontrarlos en el camino si salimos ahora. Una mirada de alivio cruzó el rostro de Cobra y aceleró el paso. Desde que Vivi había abandonado el palacio en secreto hacía un año, diciendo que reuniría pruebas contra Crocodile y devolvería la paz a Arabasta, Cobra había estado viviendo con miedo constante. Tenía miedo de que Vivi cayera en manos de Crocodile y perdiera la vida. Más que nada, se culpaba a sí mismo por ser impotente, por obligar a una niña de 14 años a soportar una carga tan pesada. Vivi había vivido una vida de lujo en el palacio, como una princesa mimada, y Cobra no podía soportar la idea de las dificultades que debió haber soportado afuera. Solo pensarlo le dolía profundamente. Así que, al enterarse del regreso de Vivi, salió de la ciudad con sus hombres para verla. Pero justo cuando estaban a mitad de camino, un soldado corrió hacia ellos presa del pánico y gritó: Majestad, ha ocurrido algo terrible. El subcomandante Pel ha resultado herido. La expresión de Chaka cambió drásticamente al oír esto. Agarró al soldado por el cuello y le preguntó con enojo: ¿Qué acabas de decir? El soldado intentó hablar, pero el miedo ahogó sus palabras. Cobra, tranquilo pero con un profundo trasfondo de tensión, dijo: Chaka, suelta al soldado y permítele hablar lentamente. Chaka soltó al soldado, rascándose la cabeza con frustración. Ya capaz de respirar, el soldado explicó rápidamente. Además del capitán Igaram, 3 enmascarados acompañaron a la princesa Vivi a su regreso. Individuos enmascarados. Cobra y Chaka intercambiaron miradas preocupadas. El soldado asintió y continuó: Esos 3 parecen haber tomado a la princesa Vivi como rehén. El subcomandante Pel los atacó, pero lo derrotaron fácilmente. La voz de Chaka se hizo más intensa cuando preguntó: ¿Y qué pasa con Pel? Balbuceó el soldado, incapaz de continuar. El desánimo en los corazones de Cobra y Chaka se agudizó. Comprendieron que el destino de Pel probablemente era sombrío y que esas figuras enmascaradas eran probablemente agentes de Crocodile. Esto significaba que los hombres de Crocodile habían tomado a Vivi como rehén. En ese momento, Cobra comprendió la gravedad de la situación. Pronto podría verse obligado a tomar una decisión imposible entre su amada hija y la seguridad de su reino. Cobra y Chaka corrieron hacia las puertas de la ciudad, donde vieron 3 figuras misteriosas vestidas con túnicas negras y con máscaras. Cerca de allí, notaron a Pel, cubierto de sangre, sostenido por Igaram y con aspecto extremadamente golpeado. Vivi, a quien no veían desde hacía un año, también tenía manchas de sangre en su ropa. Esta visión hizo que Cobra y Chaka apretaran instintivamente sus puños, con las venas abultándose en el dorso de sus manos. Chaka, ahora hirviendo de ira, inmediatamente activó su habilidad de fruta del diablo. Un espeso pelaje negro brotó de su cabeza, y sus orejas se volvieron puntiagudas y alargadas mientras se erguía detrás de su cabeza. Su nariz sobresalía hacia adelante y sus extremidades se transformaron en apéndices negros con garras, lo que lo hacía parecer un chacal humanoide. Con un poderoso salto, Chaka se lanzó hacia Byakuya, quien estaba más cerca de Vivi. ¿Cómo te atreves a hacerle daño a la princesa Vivi Yapel? Esto es imperdonable. Chaka sacó una espada negra de su cintura y la blandió contra Byakuya con todas sus fuerzas. Otra vez no. Lux y Blueno estaban a punto de intervenir, pero Byakuya los detuvo. Los dos sabían que el señor Byakuya probablemente estaba enojado por las repetidas provocaciones y tenía la intención de tomar el asunto en sus propias manos. Solo podían preguntarse cuántas vidas se perderían si Byakuya realmente decidiera actuar.
Byakuya observó fríamente a Chaka saltar hacia él, y una amenazante intención de matar surgió de él. Pensaban que no me enojaría, dejándolos turnarse para atacarme. Los pensamientos de Byakuya se volvieron más oscuros. Hoy tendré que matar a uno de ellos para que recuerden. Y si matar a uno no es suficiente, no me importa masacrar a todos en el Palacio Real de Arabasta. De pie junto a Byakuya, Vivi inmediatamente sintió un frío escalofriante, como si hubiera caído en un abismo helado. De repente se dio cuenta de que este joven misterioso era el líder de los tres. Aunque no había hecho ningún movimiento hasta ahora, la fuerza mostrada por los otros dos sugería que este chico era extremadamente poderoso. De lo contrario, no habría llegado a un acuerdo con ella, prometiéndole matar a uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, Crocodile. Si este chico decidiera actuar, no estaría el tío Chaka condenado. Y si lo enfurecían aún más, estos tres solos podrían causar una catástrofe en el reino de Arabasta. Al darse cuenta de esto, Vivi decidió que no podía empeorar la situación. De repente, abrió los brazos y se paró frente a Byakuya, cerrando los ojos y gritando: «Tío Chaka, no son nuestros enemigos. Están aquí para ayudarnos». La espada de Chaka estaba a punto de golpear a Byakuya, y Byakuya estaba a punto de lanzar un puñetazo. Al ver esto, Cobra estaba tan ansioso como un gato sobre un tejado de zinc caliente y gritó: «Vivi, sal del camino». Pele y Garam desearon poder correr hacia adelante y alejar a Vivi. Lux y Blueno estaban igualmente sorprendidos al ver a Vivi ponerse delante de Byakuya. Esta chica tiene deseos de morir. Si Byakuya la golpeara, quedaría reducida a polvo. Desde el aire, Chaka vio a la princesa Vivi aparecer de repente ante él. Pensó que si dejaba caer esta espada, tal vez ni siquiera tocaría al hombre misterioso antes de cortar accidentalmente a la princesa por la mitad. Apretando los dientes, Chaka redirigió con fuerza la espada, golpeando el suelo y dejando una grieta de varios metros de largo. Detrás de su máscara, Byakuya frunció el ceño mientras miraba a Vivi parada frente a él. Si hubiera lanzado ese golpe como pretendía, habría destruido a Vivi y Chaka y posiblemente habría arrasado con la mitad de Alubarna. Sin embargo, cuando Byakuya recordó la nota que Vivi le había dado en la taberna, dudó, sintiendo una punzada de culpa. El puñetazo que había lanzado pasó justo al lado de la oreja de Vivi, golpeando en su lugar el área a la izquierda de Alubarna. Una fuerte explosión estalló antes de que alguien pudiera respirar aliviado de que Vivi estaba ilesa. El desierto en la dirección frontal izquierda fue volado, creándose un enorme cráter de varios kilómetros de profundidad, como si innumerables bombas hubieran detonado simultáneamente, enviando arena por todas partes. La fuerza del golpe abrió una profunda zanja que se extendió por más de 10.000 metros a través del desierto. Interminables corrientes de arena se vertían en la fisura, pero esta nunca se llenaba, pareciendo un abismo que conducía directamente a las profundidades del infierno. El impacto del puñetazo envió una onda expansiva a través del aire, mezclándose con la arena para crear una enorme figura parecida a un dragón amarillo que se elevó hacia el cielo, bloqueando el sol y tiñendo la mitad del cielo de un amarillo turbio. Todos se quedaron mirando en silencio y atónitos la devastación causada por el golpe de Byakuya. Su enorme poder sobrepasaba todo lo que jamás habían imaginado. Chaka, con la mano ahora temblorosa, apenas podía sostener su espada mientras comparaba la pequeña grieta que había hecho con el vasto abismo creado por Byakuya. La diferencia entre ellos era como la que hay entre un gusano y un dragón. La idea de que él, un simple gusano, se hubiera atrevido a desafiar a un verdadero dragón le hizo correr un sudor frío por la espalda. Cobra miró a Vivi y luego a Byakuya, preguntándose cómo su hija había logrado encontrar a un individuo tan poderoso. El hombre que tenía delante parecía poseer una fuerza igual o incluso mayor que la de los 3 almirantes de la marina, las fuerzas más poderosas de la infantería de marina. Incluso Lux y Blueno, que viajaban con Byakuya, fueron testigos del verdadero alcance del poder de Byakuya por primera vez. Solo ahora Luxi se dio cuenta plenamente de lo indulgente que había sido Byakuya con él.
Si Byakuya hubiera añadido un poco más de fuerza a la patada que le había dado a Luxi antes, no estaría vivo y bien. Vivi se dio la vuelta, con los ojos abiertos por la sorpresa y la mano cubriendo su boca ligeramente abierta. Había visto el verdadero rostro de Byakuya antes, y no parecía mucho mayor que ella. Sin embargo, su fuerza era aterradoramente abrumadora. Vivi no pudo evitar sentir una sensación de alivio al darse cuenta de que había tomado la decisión correcta antes. Si ella no hubiera intervenido, el reino de Arabasta podría haber sido destruido por su mano. Mirando a Vivi, Byakuya habló en un tono tranquilo pero escalofriante. Esta es la segunda vez que me atacas. Tu familia real siempre se apresuró estúpidamente a atacar antes de saber o preguntar cuál era la situación. Byakuya no le habla a Vivi, sino a toda la familia real Netefari y a los guardias. Gracias a tu valentía, salvaste a ese estúpido guardia tuyo. Pero esta es la última vez. Si hay una tercera vez, me aseguraré de que tú y tu país desaparezcan junto con Cocodrilo. Al escuchar esto, el rostro de Vivi se llenó de pánico. Ella rápidamente se palmeó el pecho para asegurarle. No te preocupes. Mientras esté aquí, te prometo que nadie del Palacio Real de Arabasta volverá a atacarte. Vivi dudó un momento y continuó. Nuestra familia ha protegido el Plutón durante más de 100 años. Aunque acepté intercambiar el Plutón contigo, aún necesito discutir esto con mi padre. Temiendo que Byakuya pensara que intentaba romper el trato, Vivi añadió apresuradamente. No te preocupes, convenceré a mi padre. Nuestro acuerdo sigue en pie, solo necesita un poco más de tiempo. Mientras Vivi esperaba ansiosamente su respuesta, Byakuya finalmente habló. Te daré hasta mañana por la mañana. Dame tu respuesta entonces. Sorprendida, Vivi miró a Byakuya por el rabillo del ojo, sin esperar que él fuera tan comprensivo. Final del capítulo.